El camino de fe. Había una vez un hombre llamado Andrés, que llevaba una vida llena de desesperanza y confusión. Se encontraba perdido en un mar de inseguridades y vacío emocional. Durante años, había buscado respuestas y significado en diferentes filosofías y prácticas, pero ninguna parecía llenar el vacío en su corazón. Sin embargo, un encuentro inesperado estaba a punto de cambiar su vida por completo. Un día, mientras paseaba por la ciudad, Andrés notó un pequeño templo en una calle tranquila. Sintió una extraña atracción hacia ese lugar, así que decidió entrar. Allí encontró a un grupo de personas reunidas, cantando y orando con una alegría y paz que Andrés nunca había experimentado antes. Se acercó tímidamente y se unió a ellos, cautivado por la belleza y la serenidad del momento. Al terminar el servicio, un hombre amable se acercó a Andrés y le ofreció su mano en señal de saludo. Era un pastor llamado Daniel, quien detectó la tristeza y la búsqueda en los ojos de Andrés. Invitó a Andrés a tomar un café y escuchar su historia. Durante su conversación, Andrés compartió con Daniel todas sus luchas internas, su deseo de encontrar un propósito en la vida y su constante sensación de vacío. Daniel, con una sonrisa en el rostro, le habló sobre el amor de Dios y cómo creer en él podía transformar vidas y brindar un sentido profundo de propósito y plenitud. Aunque Andrés era escéptico al principio, algo en las palabras de Daniel resonó en lo más profundo de su ser. Decidió darle una oportunidad a la fe y empezó a asistir regularmente a las reuniones en el templo. Allí encontró una comunidad acogedora que lo apoyó en su camino hacia la transformación personal. Con el tiempo, Andrés comenzó a estudiar la Biblia y a aprender más sobre los principios y enseñanzas de la fe cristiana. Cada día, se sumergía más en la palabra de Dios y experimentaba una renovación interior. A medida que cultivaba su relación con Él, sus miedos e inseguridades comenzaron a disiparse, y un sentido de paz y confianza se apoderó de su vida. Andrés descubrió que creer en Dios le brindaba un propósito claro y significativo. En lugar de buscar su propia felicidad egoísta, se sintió llamado a servir a los demás y compartir el amor y la esperanza que había encontrado. Comenzó a participar activamente en proyectos comunitarios, ayudando a los necesitados y brindando apoyo a aquellos que se encontraban en situaciones similares a la que él había experimentado. A medida que Andrés compartía su testimonio de transformación personal con otros, muchos encontraron consuelo y aliento en sus palabras. Descubrieron que no estaban solos en sus luchas y que también podían experimentar la paz y el propósito que Andrés había encontrado. Con el tiempo, Andrés se convirtió en un líder espiritual dentro de su comunidad. Guió a otros en su búsqueda de fe y les mostró cómo Dios podía transformar sus vidas y llevarlos por un camino de plenitud y propósito. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso de la obra redentora de Dios en la vida de las personas. A medida que Andrés continuaba su viaje espiritual, no todo era perfecto. Aún enfrentaba desafíos y obstáculos en su camino, pero ahora tenía una fe sólida que lo sostenía en tiempos difíciles. Aprendió a confiar en que Dios estaba trabajando en todas las circunstancias, incluso en medio de las pruebas. Un día, Andrés recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre transformación personal. Aunque estaba nervioso, aceptó con humildad y gratitud. Compartió su testimonio con una multitud de personas que estaban buscando respuestas, al igual que lo había hecho antes. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos que lo escucharon, y muchos se sintieron inspirados a buscar una relación más profunda con Dios. A medida que su influencia crecía, Andrés mantuvo su humildad y recordó que la transformación personal que había experimentado no era solo mérito propio, sino el resultado de la gracia y el amor de Dios. Continuó siendo un canal de bendición para otros,
mostrando compasión, amor y apoyo a todos los que se cruzaban en su camino. Con el paso del tiempo, Andrés llegó a comprender que la transformación personal no era un evento único, sino un proceso continuo. A medida que caminaba en su fe, Dios lo seguía moldeando y guiando hacia una mayor madurez espiritual. Reconoció que el propósito de su vida no era solo alcanzar la felicidad personal, sino también vivir de manera que honrara a Dios e impactara positivamente a quienes lo rodeaban. En su vejez, Andrés miró atrás con gratitud por el camino que había recorrido. A través de su fe en Dios, había experimentado una transformación completa en todas las áreas de su vida, emocional, mental y espiritual. Había encontrado un propósito duradero y una paz que superaba cualquier circunstancia externa. La historia de Andrés sigue siendo un legado de esperanza y testimonio para aquellos que están perdidos y buscan un significado más profundo. Su vida es un recordatorio de que la fe en Dios puede transformar vidas y llevar a una existencia plena de propósito y amor. Y así, el relato de Andrés continúa resonando en los corazones de aquellos que escuchan su historia, recordándoles que, sin importar las circunstancias, siempre hay esperanza y una oportunidad para experimentar una transformación personal verdadera.